Verónica Arias. Compañeros legisladores, la Ley Orgánica de Comunicación emana directamente de un mandato popular expresado en el referéndum aprobatorio de la Constitución del 2008. Y lo vuelvo a decir en este pleno, que tuvo el 63% del respaldo y que en su disposición transitoria primera ordenó a la Asamblea Nacional la expedición de esta norma. Posteriormente, en la consulta popular de mayo del año 2011, se le preguntó al pueblo ecuatoriano su conformidad con la Ley Orgánica de Comunicación, que regule dos asuntos. Uno, la creación de un Consejo de Regulación y dos, el establecimiento de criterios de responsabilidad ulterior de los comunicadores o de los medios emisores. Es decir, la regulación y el control de este sector es un mandato popular expresado en las urnas. Esta reforma desconoce entonces un doble pronunciamiento popular obligatorio, expresado tanto en el referéndum de 2008 como en la consulta popular de mayo de 2011, al suprimir la regulación y el control. Por tanto, compañeros, lo que estamos debatiendo en este momento es una derogatoria de la Ley de Comunicación disfrazada de reforma, una burla a un mandato del pueblo ratificado por dos ocasiones en las urnas. Entre las decenas de artículos reformados y derogados, se elimina el linchamiento mediático. Y así también consta la eliminación de los códigos deontológicos, normas éticas que constituyen una herramienta que debe guiar el accionar de todo profesional. ¿Por qué eliminar entonces los códigos de ética de los profesionales de la comunicación? ¿Haríamos lo mismo con los códigos de ética de los profesionales de la salud, de los profesionales del derecho o de otros profesionales? No nos engañemos, esta derogatoria disfrazada de reforma lo que pretende es crear una patente de corso para ciertos profesionales de la comunicación que no cumplen con los parámetros éticos de su profesión. Otra de las derogatorias se refiere a la institucionalidad con la que actualmente cuenta la Ley de Comunicación. ¿Para qué tantas disposiciones y declaraciones de derechos si se elimina la institución encargada de velar por el cumplimiento de esta ley? ¿Quién se encargará de verificar que la información cumpla con el ordenamiento jurídico y el interés general? Por poner un ejemplo, se debatió ampliamente en las redes sociales, en los medios de comunicación colectiva, respecto de la posible derogatoria del artículo 42 o reforma del artículo 42 de la Ley de Comunicación, que se refiere a la profesionalización de los comunicadores, de los periodistas. Aunque se mantiene este artículo en esta reforma, quienes se encuentren tras un micrófono podrán tener título profesional o no, pues no habrá ninguna autoridad que haga cumplir esa disposición, lo cual no es gratuito. Tiene como resultado la precarización del ejercicio periodístico. En este mismo sentido, al no existir una entidad que vigile el cumplimiento de la Ley de Comunicación, ¿qué pasará cuando un ciudadano afectado en sus derechos por una información falsa, por una información inexacta o imprecisa publicada en los medios de comunicación, quiera pedir derecho a la réplica, derecho a la rectificación? ¿A dónde acudirá ese ciudadano? Con esa reforma, los medios no estarán obligados a pasar una réplica, una rectificación o un pedido de disculpas públicas. La Defensoría del Pueblo constitucionalmente no cuenta con capacidad sancionatoria. Esto implica entonces el retorno al sistema anterior, en el que necesariamente los ciudadanos debían acudir al sistema de justicia para pedir a un juez que les otorgue derecho a la réplica, que les solicite o disponga a un medio
el derecho a la réplica, e incluso con la posibilidad que esta acción les sea negada. ¿Cuánto tiempo tomará a un ciudadano que sus derechos sean restituidos, mientras esta información falsa o imprecisa seguirá apreciándose como verdadera durante meses o durante años? Al eliminar la institución administrativa encargada de vigilar el cumplimiento de la Ley de Comunicación, se está incurriendo en lo que proscribe el artículo 75 de la Constitución, en lo que prohíbe el artículo 76, numeral 7, letra A de la norma suprema, y también en lo ordenado en el artículo 173 de la Constitución, que señala que los ciudadanos están facultados a ejercer impugnaciones tanto en la vía administrativa como en la vía judicial, siendo por lo tanto necesario el establecimiento de instancias administrativas que en esta ley o en esta reforma está siendo eliminada. En la exposición de motivos se hace referencia a que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establecen que la libertad de expresión es un derecho. Por supuesto que es un derecho, pero en este punto se debe apreciar que frente a la libertad de expresión se encuentra reconocido el derecho al honor, al que no se refiere esta reforma. Se les olvidó decir que el derecho al honor cuenta con un bloque de constitucionalidad consagrado en el artículo 66, número 18 de la Constitución de la República, artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y artículo 5 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Esa referencia es necesaria para dimensionar la relación entre el derecho al honor y la libertad de expresión, existiendo múltiple jurisprudencia constitucional que en casos concretos ha efectuado un ejercicio de ponderación del primero sobre el segundo, declarándose que el derecho al honor es un derecho fundamental de las personas, parte de su dignidad, y que se convierte en el límite de la libertad de expresión, y que además cuenta con responsabilidad ulterior. Así lo han señalado las sentencias números 1707-TC, 4813-SEPCC y 4715-SINCC. En la disposición transitoria segunda del proyecto de ley se establece la supresión de la Supercom y el paso de los servidores al Cordicom, sin establecer expresamente que se trata de un traspaso administrativo. En tal virtud, para garantizar la estabilidad de este personal, he planteado observaciones por escrito en 2 ocasiones, que se establezca que acorde al artículo 37, inciso final de la LOCEP, artículo 69, número 2, letra A, y artículo 70 de su reglamento, que la entidad requirente, esto es, que el Cordicom, solicite el traspaso de puesto con la partida presupuestaria correspondiente a fin de que estos servidores sean ubicados en las unidades desconcentradas de la entidad requirente en las zonas administrativas del país. Finalmente y en definitiva, compañeros legisladores, ciertos ciudadanos conocedores de la imposibilidad de derogar la Ley de Comunicación sin el pronunciamiento popular han propuesto esta reforma para desmantelar, desvirtuar y diluir la institucionalidad que les resultaba incómoda. Con ello, la Ley de Comunicación quedará en letra muerta, un cascarón convertido en una norma inocua, ineficaz, un parapeto de proclamas sin instituciones ni mecanismos para hacerla efectiva. Le queda un minuto, asambleísta. Donde la tan anhelada autorregulación de los medios de comunicación será en muchos casos la vía para omitir, manipular, tergiversar la información en detrimento de los derechos de los ciudadanos. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señora asambleísta. Tiene la palabra el asambleísta Helio Peña.